¿Okay? Hay varios temas en Jonás, no sé si recuerdan que se había mencionado que en Jonás, en el libro completo como tal, hay varios temas que están presentes. Dentro de ellos, algunos cuantos es soberanía de Dios, la providencia, la compasión de Dios, el amor, su dominio, ¿sí? Y entonces, en la porción de hoy, que si se dan cuenta estamos repitiendo un versículo, vamos a ver un poquito sobre esta parte de la providencia de Dios, sobre esta parte del corazón del hombre y sobre esta parte de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, si me acompañan para leerlo, te repito, estoy leyéndolo en la versión NBLA, entonces si te suena diferente es por eso. Dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y ya, hasta ahí dejamos. Entonces vamos a seguir viendo esta misma narrativa, pero ahora vamos a ver que el curso de acción de Jonás está determinado a pecar. Si recuerdan, en la edición pasada veíamos esta parte donde Jonás se levanta y como que parece que va a obedecer. O sea, Dios le dice, haz esto, y entonces Jonás dice, voy para allá. Sí. Y entonces te das cuenta que el corazón de Jonás ya estaba desviado, ya estaba desenfocado. Este acto de Jonás trae consigo ciertas implicaciones, ciertas consecuencias, pero sobre todo es un medio por el cual el poder y la misericordia de Dios son manifestadas. ¿Sí? Entonces, a pesar de que sea una historia o una porción que pueda parecer como, ay, qué gacho, ¿por qué le mandó una tormenta? Realmente lo que está pasando va más allá de eso y es una manifestación de amor de parte de Dios hacia Jonás y hacia nosotros. Entonces me gustaría llevármelo, vamos a analizar un poquito cada frasecita, cada pedacito, y luego vamos a tratar de aterrizarlo a algo que podamos identificarnos todos con, porque finalmente todos tenemos corazones de hombres, todos estamos inclinados a pecar, todos fácilmente nos desenfocamos, y entonces Jonás no es un caso especial, es un caso muy común entre nosotros, ¿sí? Me gustaría empezar con esa parte donde dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. No sé si mientras leías esta porción te saltó esto y pensaste lo mismo que yo. Qué ridículo, qué absurdo, qué tonto. O sea, ¿cómo me estás diciendo que Jonás, el profeta Jonás, o sea, profeta, el llamado por Dios, enviado por Dios, el que tiene una relación distinta con Dios a los demás hombres porque es un siervo específico y quiere huir de la presencia del Dios al que sirve? O sea, que todos sus años de instrucción no le sirvieron para nada. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, esta huida de Jonás no era un pecado como cualquier otro. Su pecado estaba declarando una oposición total a su confesión de fe, la cual puedes ver ahí abajito en Jonás en los versículos 8 y 9. No sé si los tengan ahí en la mano y me los puedan leer. 1, 8, 9. 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces date cuenta, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se lo está reconociendo, pero luego sus acciones están siendo totalmente incongruentes. Si está diciendo yo sirvo a Jehová, pero luego te vienes acá y ¿qué está pasando? Está huyendo del Señor al que está diciendo que sirve. Entonces este hecho puede ser muy absurdo si lo ves como lógicamente, especialmente considerando que Jonás era un profeta. O sea, él de primera mano sabía mejor que nadie el hecho de que nadie puede escapar de la presencia de Dios. Entonces él sabía mejor que nadie que no podía lograr este cometido de huir de la presencia. Pero la intención de Jonás al huir era más bien una forma de aliviar su conciencia, vamos a entenderlo. ¿A qué me refiero? Finalmente lo que estaba haciendo Jonás era un acto de rebelión, y entonces cuando él dice voy a huir de la presencia del Señor, lo que está queriendo hacer es voy a separarme de tal forma que mi conciencia no me esté acusando constantemente. ¿Sí? Jonás sabía que lo que estaba haciendo era errado y su
acción o su actitud lo que estaba buscando hacer era ignorar el hecho de que sabía que estaba errado. La expresión huir de la presencia del Señor se utiliza en la Biblia varias veces y se utiliza para dar a entender que alguien se está rehusando a hacer el servicio que Dios ha mandado. Cuando se utiliza esta expresión de que Jonás huyó lejos de la presencia, es la misma que podemos encontrar en Génesis 4:16. Y esta palabra, que es milipne, es utilizada para describir una relación quebrantada entre Caín y el Señor, su rebelión contra el Señor y la disatisfacción del Señor hacia Caín. Entonces, ahí sí me acompañas a Génesis 4:16. Te lo leo. Espera un poquito, ahí voy. Estoy acomodando aquí un poquito. Y dice: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Sí? Entonces nota, y salió Caín de la presencia del Señor. 4:16. ¿Sí? No sé si recuerdas que cuando estudiábamos Génesis veíamos esta parte donde el hecho de que Caín construyera una ciudad con sus manos era una forma de reflejar que él estaba diciendo: yo puedo con mis fuerzas. Si yo soy independiente de Dios, yo puedo yo solo, yo no necesito a nadie. Si yo me tengo a mí mismo y con eso soy suficiente. Obviamente esto estaba errado, pero entonces cuando vienes aquí y lees esto, salió Caín de la presencia del Señor. Lo que está haciendo es enfatizando esta declaración con sus acciones. Y está diciendo: Caín estaba rebelándose, estaba yendo en contra de lo que Dios había dicho. Entonces, cuando se dice que Jonás huye de la presencia del Señor, se está enfatizando que Jonás abiertamente y explícitamente estaba declarando su indisposición para servir a Dios. Se le hizo un llamado, se le dijo: tienes que hacer esto, y su respuesta fue: no quiero. ¿Y sabes qué? Mejor voy a hacer esto. ¿Sí? O sea, voy a irme lo más lejos posible de lo que tú me estás diciendo que haga. Y creo que si lo traduces a hoy por hoy, no es algo muy extraño que hagamos nosotros. ¿Sí? Entonces, su curso de acción refleja que su conciencia lo estaba acusando. Y aún así, el pecado tuvo más peso sobre él. El pecado logró jalarlo, a pesar de que su conciencia y toda su historia y su trasfondo, a pesar de ello, el pecado tuvo más dominio sobre él, por ponerlo en palabras que se pueda entender, y lo jaló a rebelarse contra Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que llevó a Jonás a pecar de tal forma? ¿Por qué, a pesar de que su conciencia lo estuviera acusando y de su historia, su reputación como profeta, el pecado pudo controlarlo? Y la respuesta está en el corazón mismo de Jonás. Su reacción a este llamado abrumante lo llenó de temor y de indignación. Si recuerdas, otra vez te lo repito, cuando dice que se levantó, desde ese momento el corazón de Jonás ya estaba desenfocado. Desde ese momento Jonás ya había determinado en su corazón rebelarse, ¿sí? Desobedecer. No está explícitamente, pero lo puedes ver porque dice que se levantó y empezó a ir por un camino que no era. ¿Sí? Entonces el momento en el que Jonás decide es desde que se levantó. Entonces Jonás pecó por dos razones. La primera es porque temió más por su vida, lo que los hombres pudieran hacerle o decir de él. Y la segunda es por la amargura en su corazón hacia los ninivitas. No sé si recuerdas un poco del contexto que te estaba compartiendo el pastor Aaron la edición pasada, de que los ninivitas eran estas personas horribles, horrorosas, tremendas, terroristas, pueblo terrorista, ¿sí? Crueles, eran gente cruel, era gente mala. Y entonces lo ves en toda la historia de Jonás, que Jonás dice: ¿por qué quiere salvar a estos hombres tan malos? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Quémalos, mátalos, voy a predicar nada más para que rechacen el evangelio y les mandes un rayo y los fulmines a todos. Para eso voy a predicar, esa es mi intención. ¿Sí? Entonces es como, eso era lo que había en el corazón de Jonás. Y entonces, ¿qué lo orilló a pecar? Estas dos cosas: temor e indignación. Temor por lo que pudiera pasarle e indignación por lo que tenía que hacer con gente que no lo merecía, según sus términos. Sobre esto, Calvino menciona: muchas de las cosas pueden venir a nuestras mentes cuando el llamado de Dios nos parece demasiado
pesado. No hay ninguno de nosotros, cuando el servicio se va a realizar a Dios, que no rodee esto y que en su mente pregunte, ¿cuál será el problema? ¿Cómo llegarás al lugar donde esperas estar? Mira qué peligros te esperan. ¿Sí? Es decir, cuando Dios te llama a hacer algo, generalmente lo que pensamos es, qué difícil, ¿sí? Qué complicado, qué miedo, ¿sí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué me va a pasar? Si batallamos en decir, tienes que compartir el evangelio a tu amigo que has conocido desde 5 años y que te dijo que no le interesa nada eso el cristianismo. Y, ay, no, es que no me va a escuchar. Ay, no, es que luego si me ve feo. Ay, no, es que luego si no me quiere. Y luego si se enoja, si les corto. Y ahora ya tener un poquito más allá. Imagínate a alguien, imagínate que Dios te dice, sí, ve a China de misionero, sí, y pon tu vida en riesgo por el evangelio. Ay, no, es que si me ven feo. Ay, no, es que ¿qué van a decir de mí? No hablo chino. No hablo chino. Sí. Pero finalmente en cosas tan pequeñas batallamos, es complicado. Imagínate en algo, en esto que Jonás estaba presentando. Si ponte en sus zapatos, velo como el hombre que era. Finalmente le está diciendo, ve a predicar a este lugar donde, si algo seguro, es que estás en peligro. No que regreses, no que te entiendan, no que te escuches, pero si algo es seguro es que estás en peligro. Si tu vida está en riesgo, tú estás en riesgo. Entonces no es sorprendente ver que Jonás se llenara de temor, siendo un hombre. Es evidente, al ser presentado con tal cargo, que el corazón de Jonás reveló sus afectos a través de sus acciones. Su corazón, si a lo mejor estaba solo un poquito desenfocado, se veía solamente un poquito de indignación, se veía solo un poquito de nervio, de ansiedad, de temor, cuando se le dio este cargo, fue llevado a desencaminarse por completo, ¿sí? Con un poquito que hubiera ahí. Por circunstancias como estas, es que somos constantemente llamados a examinar nuestros corazones. Con solamente un poquito de duda, podemos ser llevados a huir de la presencia del Señor, ¿sí? A rechazar el cargo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí, no te estoy diciendo que a cada uno específicamente le dio un cargo, el cargo para todos es el mismo, ¿sí? Pero solamente con un poquito de duda, con un poquito de indignación, podemos huir de la presencia del Señor, podemos rebelarnos. Puedo yo decir, es que a él no le invito a la iglesia porque no se lo merece, él no merece la iglesia. O puedo yo decir, no, es que no le predico porque qué miedo. Si no le quiero decir a mis papás del evangelio porque luego, ¿qué tal que mi mamá ya no me hace de comer? Entonces, Calvino nuevamente comenta, todos huyen de la presencia de Dios, quienes no cumplen sus mandamientos voluntariamente. El no hacer lo que Dios te manda que hagas ya es huir de su presencia, ya es rebelarte en contra de Él. ¿Cómo vamos a saber qué nos manda Dios que hagamos? A través de su palabra. Todo lo que somos llamados a hacer está en su palabra, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Iglesia, casa, familia, responsabilidades, trabajo, escuela, todo, absolutamente todo. Y tal vez no lo vas a encontrar explícito, pero vas a encontrar los fundamentos necesarios para que puedas saber qué es lo correcto por hacer a la luz del evangelio. Debemos de reconocer la facilidad con la cual nuestros corazones pueden caer en pecado y atender humildemente a los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es un versículo que ya yo creo que todos conocemos a cierto punto, pero finalmente te está dando aquí, te está ejemplificando dos medios de gracia. Velen y oren. Estén atentos y en oración. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios de gracia? Biblia, oración, iglesia, Santa Cena, bautismo en su caso único, no es una vez. La adoración es también un medio de gracia. Sí, la alabanza es un medio de gracia.
Hay ocasiones donde tal vez no sientes el orar porque no puedes o no sientes. Canta una canción, ¿sí? Por música y ahí, no sé, abre tu corazón, ¿sí? Finalmente, todos estos son medios de gracia que Dios ha provisto a nosotros para ayudarnos cuando estamos en esta situación, que todos estamos porque somos hombres. Por otro lado, vemos que estas acciones que son narradas que Jonás tomó muestran esta decadencia de obediencia a rebelión. Y uno de los puntos que es muy interesante notar es el cómo ocurre esta decadencia. Si te regresas ahí arribita, dice que Jonás se levantó con la intención de huir. Y luego dice, descendió a Jope, encontró un barco, pagó el pasaje, entró en él y se fue. ¿Sí? Esta es la secuencia que ya hemos visto. Pero entonces, este versículo está expresando que Jonás ya estaba dispuesto a huir y al poco tiempo encontró un medio para hacerlo. Encontró un barco. No batalló absolutamente nada, no dice que tuvo tiempo para pensar ni nada, finalmente fue uno para donde esté más lejos de Nínive. Justo aquí tengo el boleto y está en VIP. Sí, te tocó bien, te fue bien. Era de Dios. Era de Dios exactamente. Sí. Esto nos enseña la facilidad con la que podemos pecar, ¿sí? No como algo que sea bueno, sino como un peligro constante que siempre está presente y está llevándonos en contra de Dios. En ocasiones erramos al pensar que la providencia nos da las herramientas para lograr nuestros acometidos. Si yo voy a hacer esto, te están diciendo no lo hagas, está mal, y entonces por ahí me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que se me abrió la puerta, es que me cayó la lanita, es que me encontré 500 pesos y pues justo necesitaba 500 pesos. Es de Dios, es de Dios. Si no, no hubiera pasado. Dios no hubiera permitido que pasara si no fuera su voluntad. No, ya seas grande. Entonces, incluso cuando somos conscientes, aunque nos hacemos locos, así como Jonás, que él era consciente que se estaba rebelando, pero se hizo gallinita ciega, no veo. Nuestro curso es totalmente errado. William Banks sobre esto decía: cuando una persona decide huir del Señor, Satanás siempre provee las facilidades de transporte completo. Y Tim Keller dice: el pecado siempre endurece la conciencia, te encierra en la prisión de tu propio razonamiento y una actitud defensiva, y te carcome poco a poco desde adentro. Te haces duro por dentro a la realidad. Si quieres ignorar el hecho de que estás errando, de que estás haciendo mal, y dices, te determinas, nunca estamos más determinados a hacer algo más que cuando sabemos que es algo que no debemos de hacer. Nunca estamos más enfocados, más dedicados, así. Es casi una maravilla la persona que nunca jamás en la vida tiene esa clase de disposición, de determinación de lograr algo. De repente va a salir algo que está mal y totalmente diferente. Ni es la misma persona. Sí. ¿Cómo dijiste lo de Satanás? Cuando una persona decide huir del Señor, Satanás siempre provee las facilidades de transporte completo. El hecho de que Jonás encontrara un medio, como si estuviera destinado, como si fuera el curso correcto, como si los astros se alinearon, debe estar por aquí, solo refleja que una vez que determinamos en nuestros corazones pecar, ir en contra de lo que Dios pide, vamos a encontrar los medios por los cuales lograr esto. ¿Sí? Y esto no es una duda ni es una garantía. Una vez que determinas en tu corazón hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, los medios van a estar ahí a la mano, casi diciéndote, mira, justo lo que necesitas, échale ganas. Si estamos encaminados a pecar, sin lugar a duda, vamos a encontrar todas las oportunidades y toda la ayuda y la facilidad necesaria para lograr esto. Esa es la naturaleza del pecado. En Génesis 4:7 dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Sí? El pecado siempre está ahí, siempre te está buscando.
Lo mismo es verdad en el extremo opuesto. De la misma forma que si tú te encaminas a pecar, siempre vas a encontrar los medios para pecar como si fuera facilísimo. Está bien fácil pecar. Lo mismo es verdad para hacer la voluntad de Dios, solamente que un poquito más difícil. ¿Sí? Hugh Martin sobre esto decía: si tu corazón está determinado y se fija completamente para hacer la voluntad de Dios, encontrarás tan fácilmente y tan abundantemente los medios e incentivos y facilidades para hacer el bien. En Oseas 14:9, si alguien gusta ayudarme a leerlo, Oseas 14:9. Dice: ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces date cuenta, el que es sabio, que entienda; el que es prudente, que comprenda. Y luego te dice: los justos andarán en el camino del Señor. Entonces va hacia los dos lados. El que busca pecar va a encontrar el cómo pecar fácil. El que busca hacer justicia va a encontrar los medios para hacer justicia, porque Dios ha provisto de esos medios. Otra idea que podemos encontrar también en este mismo versículo es el cómo la actitud de Jonás dio una vuelta radical. Leslie Allen mencionaba que los hebreos no eran personas de mar. El hecho de estar en el mar como tal, subirse a un barco y así, para ellos no era ideal, no era bonito, no era algo que disfrutaran, no era algo que hicieran comúnmente. Y comenta: el hecho de que Jonás estaba preparado para abordar en un viaje marítimo en lugar de confrontar el llamado de Dios debe causar en los lectores una prueba positiva de la determinación absurda de Jonás. Los viajes marítimos tendían a durar años, sin meses, años. No era un viajecito de 14 horas en carretera, no era un viajecito de 3 días, 2 noches, 3 días y pues ya. No había paradas, era días y días y días, semanas, meses, años estando en el mar y luchando contra todas las cosas que ocurren en el mar. Eso era lo que Jonás se dispuso en su corazón a hacer en vez de obedecer. Entonces nota este cambio radical en su carácter, en quién era Jonás. El pecado nos puede llevar a actuar de estas maneras que parecieran ser totalmente incongruentes con quiénes somos nosotros, con nuestras personas, nuestro carácter. Siempre nos lleva a hacer cosas que tal vez pudiéramos pensar que nunca haríamos. Es que yo no soy tan malo, es que yo nunca haría eso, es que no, eso es para la gente muy mala, yo no soy así. Yo no soy tan desobediente. No, yo, o sea, sí me equivoco, sí meto la pata de vez en cuando, a veces, pero poquito nomás. Sí, o sea, yo me tropiezo, pero así esas veces como que pues nomás volteado así, nadie me vio y ya le sigues. No me voy así de cara y me embarro ahí contra el piso. Pero el pecado poco a poco te va a llevar a eso. ¿Sí? Nos puede llevar a todos a hacer ese tipo de cosas que en nuestras mentes nunca pasaría que pudiéramos hacer. Pero es por ello, otra vez, Dios nos da los medios de gracia para estar atentos en contra de eso. Como lo vemos con Jonás, esta rebelión no fue un berrinche antes de obedecer. No fue un, ay Dios, no quiero. No, es que te la bañas. No, pues ni modo, vamos pues. Y ya el pucherote. Fue una declaración de Jonás de su independencia de Dios. Él explícitamente y abiertamente con sus acciones dijo: yo no voy a obedecerte. En esto mismo podemos ver la soberanía de Dios en acción. Se establece que Jonás logró, entre comillas, establecer su curso hacia Tarsis. Y tal pareciera que Jonás estaba logrando huir de la presencia del Señor. Pareciera que Jonás lo logró. Iba por buen camino. Bueno, iba por su camino. Sí, iba avanzando y la llevaba de gana, digamos. Pero el versículo 4 abre declarando el curso de acción que Dios toma en respuesta a esto. Y abre abruptamente con la expresión: pero Dios.
Entonces date cuenta, dice, Jonás encontró un barco, pagó el pasaje, entró en él para huir de Dios. Y luego dice, pero el Señor. Entonces, y no se armó, no se pudo. ¿Coincidencia o destino? Jonás se determinó a pecar. Su rumbo ya había sido establecido y parecía que no había marcha atrás, pero Dios actuó. Esta estructura tiene un orden muy interesante y distinto en el uso hebreo, porque coloca primero el sujeto y luego el verbo, cosa que en el hebreo generalmente es al revés. Primero va el verbo y luego el sujeto. Y esto lo que busca hacer es dar énfasis en quién es el que está haciendo algo. Es decir, está poniendo el énfasis en el sujeto, está poniendo el énfasis en que Dios intervino. Jonás pudo mostrar todos sus deseos y afectos y tuvo la oportunidad de ir en camino a sus deseos. Cuando el éxito estaba a la puerta, éxito entre comillas, Dios interviene para demostrar la futilidad de las acciones de Jonás. La soberanía de Dios es manifestada en este versículo en dos aspectos. La primera es que, a pesar de esta decisión de Jonás de rebelarse, Dios lo reencamina a cumplir su voluntad. Y la segunda es que la forma en la que hace esto es por medio de su control sobre la creación. Entonces, otra vez, la primera es que a pesar de la decisión de Jonás, Dios lo reencamina para cumplir su voluntad. La segunda es que esto lo hace a través del control sobre su creación. Es expresado en este versículo que el Señor desató un fuerte viento. Y es descrito que esta tempestad fue tan grande, se escribe con una tempestad tan grande que el barco casi se rompía. Y hay tres cosas que son interesantes de notar en esta declaración. La primera es que el Señor lanzó un viento. La palabra desatar, la raíz de la palabra en el griego, en el hebreo creo, generalmente se usa para referirse a lanzar una jabalina. La imagen que se está buscando pintar aquí es que hay un propósito o hay un objetivo claro en esto que estoy lanzando. Si no es como un, te vas, ahí te va. Hay un propósito claro de parte de Dios al lanzar esta tormenta. No es un nada más, te rebelaste, te fulmino. Sí, o te rebelaste, ahí te va mi ira. Hay un propósito, hay un objetivo, hay un blanco, y por eso se usa esta imagen de una jabalina. Si la jabalina se debía aventar con precisión. La tormenta es descrita como algo tan grande que el barco amenazó con romperse. Y es muy interesante esto, considerando que no encontré, le estaba buscando como un documento, algo así de cómo estaban construidos los barcos, pues nada más como para ver. Pero no encontré nada, no sé por qué, no me salió. Pero es interesante ver esto a la luz de que finalmente el mar y el viaje en mar era algo muy común. Lo que quiere decir que los barcos estaban construidos de tal forma que debían soportar tormentas de mar, porque eran cosas comunes, o sea, no era nada fuera normal que estuvieras tú en un viaje en un barco y de repente se desata una tormenta. Y es normal. Y entonces cuando te está diciendo esto, lo que te está diciendo es, esta tormenta que Dios lanzó no era cualquier cosa, ¿sí? No era una tormentilla ahí de mar como la que cualquier otro barco pudo padecer o pudo estar en. Había algo diferente. Y si te vas al versículo 5, un poquito más adelante, vas a darte cuenta que incluso los marineros, los que estaban ahí, reaccionaron de una forma religiosa. No reaccionaron de una forma lógica. Ellos, de cierta forma, de una forma u otra, ¿cómo? No sé, pero se dieron cuenta de que había algo diferente en esa tormenta en la que estaban. No era una tormenta normal. Por otro lado, la segunda cosa interesante de notar en esta declaración es el dominio de Dios sobre la creación. Esta es una idea un poco secundaria al texto, pero está aquí presente. Sobre esto, Hugh Martin comenta: la mano del Señor es reconocida
la tormenta no se atribuye a los elementos de la naturaleza, sino al Dios de la naturaleza, a aquel que está sobre todo y sobre todos. Él ha establecido leyes en la naturaleza, pero no pueden administrarse a sí mismas. El legislador las administra, o sea, Dios. Pero mientras la regularidad perfecta impregna toda la naturaleza, y así el hombre puede contar con un orden constante de progresión con respecto a día y noche, verano, invierno, cosecha, siembra. Seguramente esto no es para excluir la acción superior y suprema de un Dios vivo y personal que supervisa y dirige todo. Es decir, incluso en esta tormenta, en esta acción sobre la creación natural, puedes ver la mano de Dios que está sobre todo. Y la tercera cosa interesante de notar es que Dios no obró de forma inmediata. Pudo muy fácilmente haber sucedido que Jonás no encontró un viaje. Se acercó a la... ¿Me da un boleto para aquí? No, hijo, nomás hay para Nínive. ¿Y ya? No sé, para mí. Pudo haber sido así. ¿Por qué no? No, hasta el directo. Sí, nomás está el directo de aquí. Y ya. Pudo haber pasado. Entonces, ida, no vuelta. Pero finalmente pudo haber pasado de diferente forma y sin embargo pasó así. E incluso esto muestra que hay una voluntad soberana de Dios. Sí, esto muestra que hay un propósito en todo lo que pasa. El Señor puede permitirse el lujo de esperar. Podemos pecar contra Él y puede parecer que no pasó nada. Estamos bien. Sí, me rebelé, pero no se dio, Diosito no se dio cuenta. O no me vio. Estoy chiquito, no me ve. Sí, o es que se ocupó con otra persona que pecó más que yo. Esa sí se la bañó. Pero nomás así poquito. Sí, puede parecer. Y creo que muchas veces en nuestras mentes pensamos esto. Pensamos que, pues sí pequé, pero pues, chiquito. Yo creo que Dios dijo, pues está chiquito, no pasa nada. Se la paso, se la perdona así. Sí. Pero a lo largo del camino hay un castigo que está cubriendo ese pecado o esa rebelión. Aun cuando pareciera ser que nos salimos con la nuestra, Dios no excusa la rebelión y tenemos por seguro que no la va a pasar por alto. De la forma que Jonás, por su rebelión, fue forzado a pasar por una gran tormenta, esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. ¿Sí? Y esto es una verdad que debería causarnos dos sentimientos. El primero es temor y el segundo es consuelo. No significa que toda dificultad que viene a nuestras vidas es castigo por algún pecado en particular. La Biblia no afirma que toda dificultad es resultado del pecado. De hecho, al contrario, la Biblia afirma que hay muchas dificultades que se presentan no por nuestro pecado, sino porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Entonces, muchas dificultades no es que tú hayas hecho algo mal, y esto es un caso claro que puedes ver con Job. Si hay situaciones que pasamos y que no es porque hayas pecado, simplemente es porque pasan. Hay situaciones que ocurren porque no es que hayas pecado, porque Dios así quiso que pasara, con un propósito específico. Y hay situaciones que pasan porque pecaste y Dios te está disciplinando. ¿Sí? Hay de las tres. Y el punto aquí es que tú debes de descansar en que Dios tiene control y ser humilde y estar atento a eso. Cuando vamos en contra del diseño y del propósito de las cosas, es lógico y evidente que las cosas no van a salir a nuestro favor. Esto no siempre es un castigo, pero podemos entenderlo como una consecuencia. Si robo, me van a atrapar, y obviamente no es que Dios me esté castigando por robar, es que robaste y hay una consecuencia por robar. Si miento y las personas dejan de confiar en mí, no es que Dios esté castigando por mentir, simplemente hay una consecuencia por el mal que estás haciendo. En el caso de Jonás, podemos ver un efecto casi inmediato a una acción que fue en contra del propósito de Dios. No quiere decir que si uno peca,
el resultado va a ser efectuado de inmediato. El punto aquí es tomar el principio que se está expresando de una forma ejemplifica. Todo pecado se relaciona con una tormenta, en palabras de Tim Keller. Tim Keller traducía esta expresión de tormenta como cualquier circunstancia negativa que pueda ocurrir en tu vida. En el caso de Jonás, pues una tormenta física literal ahí en un barco, pues no tenía para dónde ir. A lo mejor no sabía nadar. Para nosotros es cualquier cosa que pueda estar pasando en nuestras vidas que no sea favorable, que sea desagradable, que no esté causando sufrimiento. Entonces, todo pecado se relaciona con una tormenta. La Biblia menciona que en ocasiones Dios castiga el pecado y en otras el pecado mismo trae consigo un castigo. Esto lo puedes encontrar en Proverbios 16:5 y 21:7. Proverbios 16:5 y 21:7. Te los leo rápidamente. 16:5 dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y luego por el otro lado tenemos Proverbios 21:7, que dice: la violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a hablar con justicia. No hay una mención específica de un pecado, simplemente está diciendo: su violencia los va a arrastrar, es consecuencia de sus propias acciones. Y sobre esto, Tim Keller comentaba: si atentamos contra las leyes de Dios, estamos atentando contra nuestro propio diseño. Dios nos creó para conocerlo, servirlo y amar. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Yendo en contra del diseño y el propósito de Dios. Es esta realidad la que debe de causarnos temor. Somos llamados a temer a Dios. Y esto es dicho no nada más como reverentemente. Hay muchas veces que reducimos el temor a un temor reverente. No, es que no tienes que tenerle miedo a Dios. O sea, témele, pero así como, o no sé, como respétalo. O sea, temor, respeta a Dios. Pero no, la Biblia es muy clara cuando dice que debemos de temer a Dios. Si no, te diría respeta a Dios, pero la palabra que usa es teme. Y la palabra correcta es teme. Fue Dios quien causó que Jonás pasara por estas tormentas que peligraban su vida. Fue Dios quien causó que Jonás fuera tragado por un pez. Spoilers. La narrativa presente de la mano de Dios, causando que Jonás se muestra una verdad bíblica que es enfatizada a través de toda la Biblia. Es correcto y es necesario que temamos a Dios. En Jeremías 1:17 es un versículo que cuando lo estudiábamos me gustó mucho, porque creo que da una imagen de Dios o corrige una mala idea que tenemos de Dios. Y dice, es Dios hablando: tú pues, prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mandé. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está poniendo a Jeremías entre los hombres y él. ¿A quién debería temer más? A Dios, por mucho. Los hombres pueden hacer pues lo que los hombres pueden hacer. Dios literalmente creó el mundo. Él gobierna toda la creación. ¿A quién deberías temer más? Entonces es correcto y necesario que temamos a Dios. ¿Cuál dijiste? Jeremías 1:17. Entonces, no solamente debe de causarnos temor, que es correcto, pero también es algo que nos debe de dar consuelo. ¿En qué me debe de dar consuelo que Dios envía una tormenta? ¿Cómo me daría a mí eso consuelo? Como me acabas de decir que le tenga miedo y no me está diciendo que debería causarme consuelo. Te pasa. Pero el punto aquí es en su propósito. ¿Sí? Cuando Dios envía esta tormenta a Jonás, hay un propósito específico. Dios no está motivado por ir hacia Jonás, está motivado por misericordia. El acto de enviar una tormenta y la disciplina que Dios está aplicando sobre Jonás debe ser entendida como una manifestación de amor hacia Jonás, ¿sí? Hacia uno de sus hijos. El poder inmenso de Dios es expresado junto con su gracia que está resaltando en el pecado de un hombre. La tormenta y toda la serie de circunstancias que Dios envió a la vida de Jonás en este periodo tenían un propósito, y el propósito era traerlo de vuelta al camino correcto. Entonces Dios no abandonó a Jonás a pesar de su rebelión. Y de esta misma forma,
Dios no nos va a abandonar a nosotros a pesar de nuestras rebeliones, que son muchas. Entonces, por eso es que debe traernos consuelo. Entonces, esta porción, por pequeña que sea, nos revela claramente que debemos de temer a Dios y debemos de descansar en Él.